Buen día, buena noche, buena tarde a todas, todos y todes. Mi nombre es Vidal Emanuel Méndez y les estaré acompañando esta tarde, esta noche, esta mañana para poder hablar de un tema sumamente importante, que es neurodivergencias. En México, este enfoque casi no es utilizado en diferentes espacios. Vemos muchas resistencias en el sistema de salud por acoplar el sistema de derechos y paradigma de derechos humanos en cada una de las acciones que realizan. Vemos que en las escuelas en muchas ocasiones se asustan de niñeces y de juventudes que no se comportan como se está esperando socialmente, y encontramos en muchos trabajos negaciones a contratar a personas neurodivergentes. Pero esta tarde vamos a hablar con una serie de personas, activistas todas ellas, que nos van a dar a conocer cuál es la situación de las neurodivergencias en México. Es importantísimo que toquemos este tema porque cada vez más se habla en los diferentes espacios de ello. Sin embargo, no se hace muchas veces en términos de conocimiento, en ocasiones se confunden los términos y afortunadamente, aunque las activistas han movilizado muchísimo para que esto se empiece a conocer en Instagram, en TikTok, en Facebook o en las redes sociales, todavía en el sector de las instituciones públicas tenemos mucho que aprender. Les doy la bienvenida a nuestras invitadas en esta tarde, noche y mañana, para que también ahorita podamos conocerlas un poco más. Mayne, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Adriana. Hola, pues muchas gracias por el espacio. Y Joa. Pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues aquí con la lluvia, pero bien. Con la lluvia, con la cuestión de las temperaturas, que también es todo un tema para las personas neurodivergentes. Y pues vamos a dar comienzo con esta plática. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que este es un diálogo muy abierto. Las panelistas irán comentando diferentes aspectos de las preguntas y cada una de ellas irá abundando sobre los diferentes temas. Pero vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que quizá es muy importante, pero antes de ello vamos a pasar a ver rápidamente las semblanzas de las personas participantes. Mayne Cortés Escobedo, psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana con especialidad en filosofía y en Mind Body Therapy, neurodivergente y creadora de contenido. Fundó Laboratorio Afectivo, proyecto de educación emocional que busca guiar y acompañar a las personas en sus procesos de reflexión y crecimiento emocional con enfoque informativo en justicia social. Ha colaborado como investigadora, miembro del equipo de producción y coordinadora de intimidad en proyectos para distintas productoras como Netflix, Apple y Canal 11. Joacil Pantoja Arredondo, licenciada en Arqueología, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su formación es en Arqueología Forense, métodos de etnografía aplicada al desarrollo comunitario, etnopsicoanálisis, antropología simbólica y experiencia estética. Arqueóloga de género, activista, hace performance, es tallerista y colaboradora de la Asociación de Musas de Metal para Mujeres LGBTQAINB+. Dentro de experiencia está la publicación de textos de Fanzine Diabolos, con Cuerpa Lab y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Adriana Guzmán Moncada, maestra en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac y licenciada en Diseño Publicitario. Actualmente cursa la carrera de Psicología, autista sinestésica y activista por los derechos de las personas autistas. Presidenta de la AU Comunidad Autista, la primera asociación civil en México fundada en su totalidad por personas autistas. Integrante de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre la Discriminación en Ciudad de México. Creadora de Nosotros en el Espectro, red social que se ha convertido en un referente en Hispanoamérica. Muy bien, ya vimos las semblanzas, ya se dieron cuenta de la gran cantidad de experiencias que tienen las personas aquí presentes. Todas ellas son experiencias que se han posicionado desde la primera persona, desde el acompañamiento, desde la colectividad, lo comunitario como principio político. Ahora bien, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que tiene que ver con ¿por qué ustedes consideran importante que el enfoque de neurodivergencias empiece a aplicarse en todos los sectores de gobierno, en la sociedad civil, en la iniciativa privada o en los espacios en los que convivimos? Esta primera pregunta la vamos a contestar todas, por favor. Vamos a comenzar ahora al revés, de este lado, con Joa, por favor.
Creo que abre un panorama un poco en donde nos detenemos de todas las preconcepciones, los prejuicios, todo este bagaje que igual es muy válido en su campo, pero también habría que cuestionar, que es esta mirada como patologizante, como de esta idea de la normalidad y de cómo, bueno, en mi forma de verlo, hablar de la neurodivergencia tiene que ver con poner en cuestión realmente si la normalidad es algo que existe o si más bien es una obligación, una aspiración, una necesidad de domesticar, normalizar los cuerpos, las actitudes, las formas de vernos, las formas de actuar, las formas de trabajar, las formas de divertirse, las formas de gozar, ¿no? Para mí la neurodivergencia, o sea, el paradigma de la neurodivergencia habla de toda esta posibilidad y de la potencia de los cuerpos como personas, de nuestras mentes, de nuestra forma de vivir nuestra existencia, ¿no? Eso es importantísimo y creo que define en parte de nuestras identidades. Adriana, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Creo que hablar de la neurodivergencia nos habla de este modelo social en el que se abraza la diversidad y justamente abandonamos lo que decías, abandonamos esta normativa y todos somos diferentes, pero todos cabemos en esa normalidad. Y esto al final es un discurso contra la discriminación, porque si es normal ser diferente, pues entonces no cabe la discriminación en este discurso. Es como romper con las cuestiones ya establecidas. ¿Qué opinas tú, Mayne? Pues creo que es muy complejo, pero la realidad es que cada vez que hay una idea de un comportamiento, un funcionamiento social o individual de normatividad, hay inherentemente a eso exclusión. Porque nunca todas las personas van a caber en una etiqueta, nunca todas las personas van a poder ajustarse a la misma cosa, y eso es un hecho, ¿no? La diversidad en todas sus formas es un hecho. Podemos ignorarla, pero lo único que hacemos cuando la ignoramos es que justo mandamos a las personas que forman parte de esta diversidad a los márgenes, y eso crea un montón de problemáticas sociales y obviamente es muy violento para quienes tienen que habitar esos márgenes. Al final me parece que un enfoque que nos permita reconocer la manera en la que todes, todas, todos somos diversos, y en este caso, en el sentido de neurodivergencia, nos permite adaptar los espacios también para que más personas puedan funcionar en ellos. Algo que siempre repito mucho en mi comunidad es un espacio que es violento, que es inapropiado o demasiado como abrumador para una persona neurodivergente, tampoco es un buen espacio para una persona neurotípica. O sea, ese es el tema, que los neurotípicos se aguantan, pero eso tampoco es bueno para nadie, ¿no? O sea, un espacio incluyente y abierto a escuchar todas las necesidades es un espacio en el que todas las personas pueden estar más seguras, independientemente de si son o no neurodivergentes. Y creo que eso es importante porque crea una dinámica social distinta, porque pues la que tenemos ahorita no nos funciona muy bien, ¿no? Entonces creo que hay que apostar por eso. Y qué importante lo que colocan las tres en términos de posicionar las vidas, ¿no? Finalmente las personas que estamos aquí somos todas adultas, estamos en un proceso donde pasamos por un ciclo de vida, donde ya estuvimos en la escuela, pero ¿qué pasa con las niñeces, con las adolescencias neurodivergentes, ¿no? Entonces nada más para todas las personas que nos están mirando, pues recordar, la neurodivergencia es un nuevo paradigma para descubrir la diversidad que acaban de mencionar las compañeras. Y que, ojo, tiene que ver mucho con la importancia de abandonar términos como trastorno. No sé qué opinan ustedes de esta palabra, que quizá es una de nuestras palabras más incómodas cuando hablamos de neurodivergencia. Vamos a comenzar contigo, Adriana. ¿Qué opinas de la palabra trastorno? Híjole, es horrible porque te etiqueta a negativo. O sea, la palabra trastorno hace referencia como a que estás mal, algo mal, como si tuvieras como algo chueco, incluso gente que sí, diciendo pues es que estás enfermo, y ya desde ahí vamos mal, ¿no? Porque no te dicen, por ejemplo, ahorita que mencionabas a las infancias, qué importante, ¿no? Va mamá con el especialista y el especialista le dice, señora, su hijo tiene trastorno de espectro autista. Pues ya desde ahí le estás marcando un camino a la infancia bien complicado, porque la mamá, con el conocimiento que tiene, que no es culpa de la mamá, claro que no, dice, híjole, aquí hay un problema, y lo ves como problema. Entonces es ver la diversidad desde un lugar como que fuera un problema. Entonces hay que romper este modelo médico, hay que abandonar el modelo médico.
lo que dice también Yoa, de romper con la normatividad de los cuerpos, de los sentires, de las vidas, y creo que se vincula mucho con esta importancia de acompañar. Maine, en tu caso, tú mucho de tu trabajo que haces cotidianamente es acompañar. ¿Cómo luchas contra esta palabra trastorno en el día a día? Pues, creo que he aprendido también más bien a tener una escucha muy abierta, ya que siempre a los espacios donde llego me interesa mucho resignificar las cosas y pensar en cómo cada quien se relaciona con las cosas. Al final, lo que no podemos ignorar es que muchísima banda neurodivergente sigue constantemente en espacios donde el modelo médico y su lenguaje es lo que predominan. Y también hay personas que dicen como, bueno, estoy en el círculo neurodivergente, ¿no? Que es nuestro espacio y que desde ahí hablamos de neurotipos, no de trastornos, pero que al final es como, pero también voy con mi psiquiatra y mi psiquiatra me habla en este lenguaje y también me entiendo desde este lenguaje. Entonces creo que para mí más que decir, no lo digas así, no somos eso, se trata de cómo yo, desde mi neurodivergencia y mi identidad, me relaciono con ese lenguaje. Y qué tanto me ha lastimado o no, porque hay gente que está súper lastimada por un historial de violencia psiquiátrica y médica bien duro, y que le dices trastorno y puede ser así de wow. Y hay quienes no tienen ese tema, ¿no? Entonces yo creo que algo bien importante cuando hablamos de neurodivergencias es entender que no todas las personas neurodivergentes estamos bajo el mismo paraguas de violencias, experiencias, privilegios, etcétera, etcétera, y que hay quien puede identificarse con cierto lenguaje, que no, y que todo es válido siempre y cuando tengamos una visión muy crítica en general, ¿no? Y digamos como, está bien si vamos a usar esto para nombrar una experiencia muy personal o lo que sea, pero al final el lenguaje te acerca a una aproximación, ¿no? O sea, como dice Adriana, si yo voy a hablar de algo que está trastornado, porque el trastorno es en tanto estás desviado de una norma, ¿no? Y yo creo que las personas neurodivergentes, pues es muy injusto definirnos bajo una norma que ni nos toca ni nos apela, ni, ¿no? O sea, como que por qué yo estoy o bien o mal en torno a esto que no soy yo, ¿no? O sea, creo que yo individualmente me he alejado mucho, yo he trabajado por otro lado mi neurodivergencia, pero acompaño mucho a banda que sigue apegada también a un lenguaje psiquiátrico y que también es parte de su proceso. Entonces, más bien, espacios de escucha activa, abierta, respetuosa y muy crítica, pero desde un lugar amoroso, ¿no? En donde más que decir, no hagas esto, no digas esto, es como, ok, si vamos a nombrarlo así, pensemos por qué, pensemos qué nos genera, etcétera. Creo que a mí es lo que en el acompañamiento me ha venido mejor. Y el papel de ese valor crítico también se relaciona muchísimo con cómo vemos la discriminación. Si lo vemos nada más como un acto de, es una opinión, es una apreciación individual, pues se queda muy diluido, ¿no? Finalmente la discriminación tiene que ver con poder, tiene que ver con abusos, tiene que ver con normativas. Yoa, tú además de trabajar cuestiones de neurodivergencia, también lo vinculas con las sexodivergencias, ¿no? ¿Cómo es este cruce tan interesante y que además es sumamente importante? Porque a los dos colectivos nos pasa que cuando nos hablan en términos narrativos, ocupan la misma palabra, trastorno, ¿no? Entonces, si tienes las dos, eres doblemente trastornado, ¿no? ¿Qué nos cuentas al respecto? Híjole, podría contar muchísimas cosas, pero hilándolo un poco de esta conversación que estamos teniendo, creo que justo de una búsqueda muy, muy complicada desde que uno es infante, pues, porque hay cosas que no puedes describir porque no tienes el vocabulario ni las herramientas, y las que existen son terriblemente limitantes, terriblemente cortas para la magnitud de la experiencia o de las sensaciones o de de lo que nos va ocurriendo como personas neurodiversas. Y creo que eso es algo que cruza mucho a las personas de la disidencia sexogenérica. Incluso yo me atrevo a pensar a todas las personas con diferentes vulnerabilidades acumuladas, que son nacidas mujeres, asignadas mujeres, que son personas afrodescendientes, que son personas de comunidades indígenas, que tenemos eso en común, que hay ciertas experiencias que en general el lenguaje normativo, la vida normativa, pues no nos permite vivirla o expresarla de forma digna o en un espacio simbólico que sea digno, que esté fuera del trastorno, que esté fuera de la periferia, que esté fuera del dolor, que esté fuera, o sea, es muy brutal. Y creo que primero, una vez unos compañeros nos preguntaban que es que la lucha neurodivergente es importantísima, ¿dónde están, no? Y yo también estoy en un grupo de mujeres LGBT y nos dicen, ¿dónde están las lesbianas? Es que están en otras luchas, están en el feminismo y no se abocan a su lucha de lesbianas, y estamos con las lesbianas. O sea, es que es muy problemático cómo hay tantas agendas
Y yo me queda muy claro que los neurodivergentes estamos en todos lados y que en mi caso, tanto como mujer, tanto como persona racializada, tanto como persona gorda, tanto como persona neurodivergente, estoy buscando formas de vivir mi proceso y mi experiencia de una forma no limitante, de una forma que potencialice mi gozo, mi experiencia, mi sexualidad, mis talentos, mi inteligencia, mis placeres, de una forma no desde el trastorno, no desde la enfermedad, no desde de una censura, ¿no? Sino desde un lugar que posibilite otras vidas, unas vidas que aún no hemos podido concebir, pero que ahí está, ¿no? Si observamos bien, pues ha habido formas ahí de escaparnos un poco de la norma y de vivir de forma sana y en comunidad unas vidas menos limitantes en la patologización y el trastorno. Sí, ahí tocan un tema sumamente importante que tiene que ver con la interlocución que tiene CONAPRED con otras instituciones, ¿no? Y que también ustedes viven en el día a día. ¿Cómo lo hacemos para poder dialogar con los enfoques más tradicionales que se enseñan en las universidades y en las facultades de medicina y de psiquiatría? ¿Cómo lo hacemos para ir a hacer activismo en las escuelas cuando luego hay una situación muy detonada de falta de currículos, falta de capacitación, falta de acompañamiento? ¿Cómo lo hacemos en las relaciones interpersonales? Que también es una clave política muy interesante. El activismo que ustedes tres hacen me parece que demuestra algo muy interesante, que tiene que ver mucho en cuidar y dejar de victimizar más con el relato, ¿no? Una narrativa de sanación, de muchísima sanación. Pero podrían contarles a nuestros espectadores, ¿cómo consideran ustedes que son las neurodivergencias? Porque creo que también eso es muy importante. Luego en muchos sitios se dice la neurodivergencia y la definen bla, 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 bla. Pero hay veces que sigue siendo una definición acartonada y que muchas veces se queda como en el obstáculo, en la limitación, en lo anormal o en lo poco normativo. ¿Cómo definirían muy personalmente ustedes el término neurodivergencia, neurodiversidad? Vamos a comenzar en este tramo contigo, Maine. Dijiste que nada, teníamos una hora. Yo sé. No, es así de que mi tema. No, o sea, creo que para mí es como muy importante distinguir neurodiversidad de neurodivergencia, ¿no? Porque como que apela a cosas distintas. Neurodiversidad es como un término que fue acuñado por la socióloga Judy Singer, que habla del hecho biológico de que existe diversidad neurológica en todos los cerebros, en todos los cuerpos de todas las personas. O sea, eso es así de que yo, tú, todes somos neurodiversos. Eso es un paraguas que abarca a toda la humanidad. Y neurodivergencia tiene que ver con personas que se encuentran fuera de la norma neurológica. O sea, que su funcionamiento, su comportamiento, la forma en la que procesan estímulos, etcétera, no corresponde a lo que socialmente se entiende como normativo, ¿no? Entonces, al no ser normativos, no ser normatives, pues tenemos que encontrar otros procesos como de atención, de adaptación, de vivir y procesar el mundo. Y básicamente, o sea, como que se ha convertido en una minoría, ¿no? O sea, que pues es vulnerable porque la vida, el mundo no está hecho para nosotros. Entonces, en tanto no somos normatives, nada está diseñado teniéndonos en mente, y entonces eso genera un montón de procesos sociales complejos, pero básicamente se trata de eso. Entonces también ese es un concepto interesante, porque si estás hablando de cualquier cosa que diverge de la norma cambia culturalmente. Uh-huh. Hay cosas que en Japón son absolutamente normativas y que en México serían muy raras, por ejemplo. Y entonces a lo mejor me ha pasado como con personas autistas muy cercanas a mí, que en su país de origen hay muchos comportamientos que no saltan a la vista o que no es como, ay, qué raro, porque es una comunidad y una cultura como muy adaptada a ciertos rasgos autistas, pero que llegan acá a México y como que es como, ay, qué raro, y como que no sé, que lo toquen y no me van, ¿no? Y de pronto, pues, no sé, y he hablado con esta persona de lo difícil que es que acá en México se siente más neurodivergente que en su país de origen, aunque por supuesto que es autista en ambos, ¿no? Pero eso también es muy interesante porque es un término culturalmente definido y porque también hay un montón de cosas más allá de lo que históricamente se ha considerado neurodivergente y que está atravesado por la psiquiatría. Por ejemplo, un monje budista que ha meditado desde los 8 años y que ha cambiado su estructura neurológica es una persona neurodivergente, ¿no? Tal vez no en su monasterio, pero sí viene acá, ¿no? Si viene acá y se sienta con nosotros y platica, pues es un entorno muy distinto
que forzosamente lo va a ubicar como alguien fuera de la norma neurológica de este espacio. Entonces es un término político, es un término cultural y es un término mucho más complejo que el del modelo médico, que es como, un conjunto de síntomas y tú esto, ¿no? Es más bien, ¿cuál es tu contexto? ¿Cómo te relacionas? ¿Cuál es la norma? Y pues eso. Pequeño más. Como pueden ver, de tener que limitar toda una hora es difícil, ¿no? Pero justo aquí mencionan otra interseccionalidad importante. Así como mencionamos que se relaciona esto con sexodivergencias, aquí hay una sorpresa más para las personas espectadoras, que una persona puede tener y vivir más de una neurodivergencia. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso, Adriana? Pues es más común de lo que se cree, ¿no? Por ejemplo, las personas autistas es muy común que además de autista seas atención divergente o llamado TDA, que lo ubica más la gente, pero cambia igual el discurso, ¿no? Dejar de usar la T de trastorno para simplemente pasar a atención divergente e hiperactividad. Es súper común, pero también pasan otras pequeñas cosas que a veces dejamos de lado. Por ejemplo, la dislexia, la dislalia, la discalculia, estas cosas como que se dejan mucho de lado y también son neurodivergencias, que es, por ejemplo, hay personas que con los números, pues no, como que no le hallan a los números, ¿no? Y es muy común también que todo esto luego como que digan, todo esto es porque eres autista. Y entonces perdemos la oportunidad de brindar apoyos adecuados y específicos, porque no todo es así. Incluso dentro de, por ejemplo, ahorita que estoy hablando del autismo, no podemos generalizar nada. Si todos los autistas son así, todos los atención divergentes son así, no. Hay que ver a cada persona como una cosa individual, y cada persona tiene un perfil diferente. No somos una etiqueta, somos más allá de una etiqueta. Y es importantísimo eso, porque también muchas de las personas que nos están observando, cuando llegan con la persona psicóloga, con la persona psiquiatra, les dan como un panorama de tu hijo, tu hija va a ser así, y ya después cuando no salen con esos panoramas, ¿qué pasa? ¿No? Hay como dificultades dentro de la familia, en sus espacios relacionales, y un montón de preocupaciones y de temores que vamos a hablar en el último bloque, que tiene que ver mucho en cómo cambiamos la narrativa. Pero antes de pasar a eso, quiero preguntarte a ti, yo, con toda esta cuestión de las neurodivergencias, ¿cómo la vives, cómo la acompañas en tu casa? ¿De cómo? Perdón, no te preocupes. Específicamente, ¿Cómo tú, desde tu posición política, definirías o interactuarías con la neurodivergencia? Ya, pues es que creo que la acogí desde esto que era ser yo misma en mis propios términos, ¿no? Y lo fui transversalizando en cómo iba a ser yo mujer en mis propios términos, porque el ser la mujer tradicional, primero yo no cabía ahí ni me sentía cómoda ahí, ¿no? Y después de cómo iba a ser yo, cómo iba a tener mi vida, cómo me iba a relacionar con otras personas de forma no heterosexual y cómo iba a ser en mis propios términos y cómo no iba a caber también en una monosexualidad, o sea, yo no iba a ser lesbiana. También ahí, o sea, pude entender que había que detenerme a no acotarme a lo que se supone, o sea, a la opción que me habían dado, sino detenerme un momento a observar qué era lo que yo estaba sintiendo y cómo quería yo tomar ese paso, ¿no? Ser mujer en mis términos, relacionarme en mis términos, y después cuando llegué a la neurodivergencia y empezaba con esta onda del si el diagnóstico sí, diagnóstico no, y todo el problema que implica pasar por un proceso de validación con ciertos criterios, ¿no? Era también lo mismo, bueno, pues soy neurodivergente en mis propios términos. Y me pasó también con ser gorda, de que qué tipo de gorda y qué tipo de persona política iba a ser, bueno, pues en mis propios términos también, y creo que ahí suceden cosas importantes, pero me queda muy claro que no todas las personas tienen esa oportunidad, ¿no? Yo porque crecí en un ambiente muy abierto, sin embargo sé que se necesitan mucho medio y se necesita cierto ambiente para poder ejercerte a ti mismo, o sea, que se te abra el espacio y que te digan que hay una posibilidad de ser tú misma en tus propios términos, ¿no? ¿Y qué implica eso, no? Y ahí está un punto clave que me parece que nos va a acercar al siguiente bloque sobre las dificultades, las barreras, las violencias, los ejercicios de poder. Pero antes de pasar a ese ejercicio de poder y hablar de dificultades que vivimos las personas y los colectivos
neurodivergentes, vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que las personas que nos están viendo conozcan y empiecen a cambiar un poquito la narrativa sobre las neurodivergencias. Yo voy a decir el nombre de una neurodivergencia y les voy a pedir que no la caractericen en términos patologizantes, en términos médicos, sino en términos de revolución y de potencialidad. Por ejemplo, voy a decir autismo y en lugar de decir el autismo es una condición que según la triada de no sé quién, no. Vamos a hablar de potencialidades, vamos a hablar por qué esa identidad implica una revolución en la sociedad. ¿Les parece? Claro. Muy bien, vamos a ir sacando algunas neurodivergencias para que todo el mundo allá en casa... Y de repente, así nada, ¿no? De repente a las 3 de la mañana, esto hubiera estado... Al rato van a ver que nadie de aquí del panel va a poder dormir, pero mientras tanto, vamos a comenzar. Aquí recuperaron un término muy interesante, la atención diferenciada, que como bien dijo Adriana, es una forma de narrar a lo que todavía en muchos espacios hablan de TDA, ¿no? Entonces, atención diferenciada es una forma diferente de procesar el movimiento, de procesar las ideas, un ritmo de vida que se sale de la norma, ¿no? Sí. ¿Qué nos pueden decir? Levantan la mano así abiertamente y después... Sí. Ya, comienzas tú. Sí, es tu propio ritmo, creo que es eso, tu propio ritmo, tus propias prioridades. Ok. ¿No? Eso Muy para bien. mí sería. Así cortito para que podamos visitar varias neurodivergencias. Negativa a hacer algo que no tiene sentido. O sea, tienes que dar Claro. una buena razón, no Objetar, solo porque es ¿no? así. Claro. ¿Qué tal? Rebeldía. Adriana. Yo diría el multitasking. Estoy un poquito aquí y estoy un poquito acá y un poquito de todo. Pero Estamos al en mismo todos tiempo también puedo estar solo en una cosa. lados. Una más difícil, ¿eh? Para que todo el mundo nos agarremos en el foro. Límite de personalidad. Para que todo el mundo sepamos, límite de personalidad es una de las condiciones que, como dice el nombre, todavía en el espacio médico tienen un miedo, un pavor, porque dicen, híjole, son gente que de un lado al otro voltean en cuestiones emocionales, pero muchas veces eso también permite tener una compasión y una empatía que no siempre se comparte en los espacios. ¿A quién quiere comenzar en este bloque? Yo, Honrar tus emociones. Honrar emociones. Honrar, sí. Yo creo que a veces el ser una persona apasionada, la gente se asusta, pero tiene onda ser una persona apasionada. Sentir de repente mucho, yo creo que está bien padre dejarte sentir también en algún momento mucho. Sentir mucho y la clave política también de la neurodivergencia. ¿Maine? O sea, creo que una capacidad como muy intensa y muy fuerte de ver lo mejor de las cosas y lo peor de las cosas. O sea, como una perspectiva tan amplia que en la síntesis se puede volver muy crítica. Y me parece que acaban de resumir un punto trascendental también de las neurodivergencias que nos acusan de ser siempre bien intensitos y bien intensitas, ¿no? Entonces también es bien interesante que todas las personas que nos estén viendo, cuando conozcan a una persona de neurodivergencia, sepan que la clave emocional va a tener otro tipo de procesamiento. Sí. También vienen como las interacciones sociales que en un ratito también vamos a platicar. Pues vamos con quizá una de las que más se conocen, autismo. Híjole, lo más se conoce más difícil. A mí del autismo me encanta la parte racional. Me encanta el poder, digo no siempre, pero como poder separar un poco lo emocional y decir, yo necesito que tenga lógica. No, pero que sí, no, pero yo necesito que tenga lógica. Creo que eso te puede llevar también a encontrar muchos caminos diferentes a muchas cosas. Ok, la racionalidad. Pues para mí toda la parte sensorial es bien revolucionaria porque es muy anticapitalista, ¿no? O sea, como que la banda autista no puede estar a un ritmo, no puede decir en el metro corriendo y el sonido y te dicen y esto y lo otro, y si prenden la luz y te hablan 3 personas al mismo tiempo. O sea, el autismo necesita pausa y espacio de procesamiento y capacidad de recuperación, que es algo que creo que este sistema no permite, ¿no? Entonces creo que en espacios adecuados a personas autistas forzosamente son espacios donde la gente puede descansar y eso es muy bonito. El cuidado, ¿no? Como una política de la También. diferencia que también vendrá en los próximos años. No sé, pues esta sensibilidad por las particularidades de ciertas cosas, ¿no? Como los intereses especiales o encontrar los mapitas de sentido o los mapitas de comportamientos de las cosas. Creo que eso es muy
muy intenso y muy fabuloso. Sí, la intensidad otra vez, como una de sus palabras clave. Sensibilidad. ¿Alguna neurodivergencia que ustedes quieran poner sobre la mesa? Bipolaridad. A ver. No sé, la capacidad de Cuéntanos. sostener varias cosas en un mismo momento, ¿no? O sea, ¿quién puede sostener varias cosas? Estas emociones poder. tan combinadas, Ajá, ¿no? exacto. Ujú. Bipolaridad, ¿qué se les ocurre? Bueno, yo soy sinestésica y a mí, yo amo ser sinestésica. O sea, que la música, además de escucharla, me activa otros sentidos, la comida, los olores, todo. Yo amo eso, porque siento que puedo sentir mucho más que muchas otras personas. Y aunque nadie me entienda mi trip, para mí es maravilloso porque siento que puedo disfrutar más todo, el mundo, la comida, todo. Ajá, de lo que acaban de decir, ¿no? Podemos pasar de algunas condiciones de la neurodivergencia, que es paz, que son tiempos más espaciados, a neurodivergencias que son de una clave política de intensidad, de movimiento, de flujo. Sí. ¿Hay alguna otra que se te ocurre en este ¿Neurodivergencia momento? o de bipolaridad? Neurodivergencia. Ujú. En este popurrí. Ansiedad. Ujú. Creo que la ansiedad tiene una cosa también como orientada como hacia el cuidado y la protección, que al final es un poco, ¿no? O sea, como que pues, se sufre a veces, pero justo cuando la manejas desde este lugar de estás viendo, ¿no? O sea, como todas las cosas en las que puedes intervenir para poner como un camino más estable y que creo que eso es o sea, la ansiedad es una gran protectora individual y social. Y me voy a agarrar de esta para ya comenzar nuestro próximo bloque de problemas, de dificultades, porque fíjense todas las personas que nos están viendo, que a las personas neurodivergentes constantemente se nos margina de los diferentes círculos por estos cambios o por estas rutinas o por estas formas diferentes, contrastantes, que no siempre están acordes al sistema capitalista, a las sexualidades más normativas, al matrimonio, al perro de la casa, etc. A estas cuestiones de no poder reconocer que hay otras formas de intensiar y de otro tipo de viaje emocional que tenemos, ¿no? Y ahí está una cuestión que empieza a abrirnos la puerta de la problemática. ¿Qué pasa con las barreras? ¿Qué barreras identifican ustedes que hay allá afuera? ¿Y cómo se ven estas barreras por las personas que nos asumimos como neurodivergentes? Vamos a comenzar en este bloque contigo, Elena. Yo creo que la principal barrera es el desconocimiento. La gente no sabe qué son las neurodivergencias. Y se me ocurre que aquí se me cruza con otra que también es que soy mujer. Entonces mis rasgos neurodivergentes es porque eres mujer, entonces eres una histérica, eres una dramática, y es como, no, espérate, es que soy neurodivergente, y la gente no tiene ni idea qué es. Entonces simplemente pues como que se va tachando a lo que conocen. Comenzamos con el desconocimiento, con estas formas de ignorancia. Al inicio de esta sesión nos preguntamos los pronombres. Joan, tú nos comentabas, Vidal, Joan, se definen en posiciones no normativas del género. ¿Qué pasa con esos cruces cuando uno va a consulta médica? ¿Qué no pasa? Bueno, yo voy a decirlo, yo casi no voy a consulta médica, la evito a toda costa de ser necesario, porque para mí el espacio médico es extremadamente violento, sí por mi forma de expresarme, sí por la forma en cómo vivo mi sexualidad, sí porque no hay atención especializada a personas que se relacionan con personas con vulva, con sexualidad no penetrativa, no reproductiva, o sea, ¿no? Y con personas gordas. Entonces para mí es horrible ir, y cuando puedo, como una forma de sobrevivencia, pues actúo lo más bajo perfil que puedo. No, o sea, ¿no? Sí, ya creo que es importante reconocer en qué espacios sí, en qué espacios no, ¿no? De que tener una estrategia de autocuidado. O sea, antes sí me desgastaba en explicarle a los médicos cómo tratarme y lo que yo necesitaba y por qué no era fácil llevar la consulta de forma como la llevaba, ¿no? Pero ahora he decidido que eso no es culpa de los médicos, sino es una situación más un sistema estructural a gran escala, y en el consultorio médico siempre quien va a tener el poder es el médico. Entonces, ¿para qué me meto? ¿Para qué me desgasto? Yo soy extremadamente coda con mi energía, ya la ahorro mucho, entonces ya no hago eso, pero en mis otros espacios como laborales y así, creo que el gran obstáculo para mí son los prejuicios, y creo que lo que más me molesta es ser mal, o sea, que
que esos prejuicios y esas concepciones que tienen de mí las personas sean de forma automática y ni siquiera se detengan un momento a conocerme, ¿no? Entonces ya soy la gritona, ya soy la enojada, ya soy la orgullosa, la déspota, la que se siente mucho, la gorda ridícula, no sé, o sea, un montón de cosas que pues que me parece injusto, ¿no? Sí, que cuando te enteras el contraste, ¿no? Exacto, cuando te enteras de desde qué valores y desde qué prejuicios la gente te está interpretando y cómo tú no puedes hacer absolutamente nada por hackear ese espacio simbólico en el que te están poniendo, ¿no? Yo hablo mucho de la violencia hermenéutica y de la violencia epistémica porque que son palabras muy rembombantes, pero es cómo la gente nos interpreta y cómo la forma en cómo nosotros concebimos, imaginamos, pensamos, representamos a las personas es sumamente injusto, porque no nos detenemos a ver si la gente se ve dentro de esa concepción que tenemos, ¿no? Y cómo nos puede lastimar su representación, sus preconcepciones, sus prejuicios. La cuestión narrativa, exacto. Sí. Aquí acaban de mencionar ya varios aspectos que tienen que ver con la forma de narrarnos, con la forma en la que se generan obstáculos, y bueno, y en el sistema de salud quizá es uno de los puntos más claves. Pero ahora nos vamos a voltear al sistema educativo, que también es uno de los complicados y más difíciles, ¿no? Mainé, cuéntanos, ¿cómo nos va desde que estamos en preescolar hasta la universidad? ¿Y salimos vives de los sistemas educativos o qué nos pasa en el camino? Nos va mal. No, o sea, el sistema educativo es, ay no, otra vez, solo teníamos una hora, pero, o sea, es que yo creo que es uno de los primeros grandes sistemas de violencia con los que se topa una persona neurodivergente. Creo que también hay tanta diversidad dentro de la neurodivergencia. Por ejemplo, mi hermano recibió su diagnóstico de atención divergente como a los 9 años, porque justo iba reprobando absolutamente todo. Yo me lo tuve que pagar de que ya a los 20 y tantos y así, porque yo siempre, a mí me fue increíble en cada etapa, y era como, ay, tú, glorioso, ¿no? Pero yo sufría en otros frentes, ¿no? Entonces, como que, pero creo que eso es bien importante porque de pronto es el primer sistema que te patologiza, porque es el que te dice, no, o sea, tú, al psicólogo, al psiquiatra, esto, lo otro, etcétera, etcétera, y eres el niño, la niña problema, ¿no? Es un sistema de chivos expiatorios. Entonces, no es un espacio en donde se diga como, bueno, ¿cómo le hacemos para que quepa esta? No es así de nada. O sea, acá no cabes, acá haz esto, haz lo otro, cambia tú para adaptarte al sistema, que aparte no está construido pues para nadie, yo diría. O sea, como que creo que hay muy pocas personas a las que sí les sirve ese sistema, lo llevamos arrastrando desde hace un buen, y aparte fue formado por un montón de situaciones europeas que ni siquiera nos interpelan en nuestros territorios y que de entrada de ahí es muy colonial y problemático, ¿no? Pero creo que a lo largo de la educación y del sistema educativo, o las personas neurodivergentes desarrollan una carga de ansiedad muy fuerte, ¿no? Para poder funcionar dentro de él y para poder, las que están metidas como en la buena calificación y todo esto, para poder seguir manteniéndola, pero que es detrimental para la salud mental, y quienes no caben dentro de él y quienes a pesar de los esfuerzos no van a lograr sacar 10, pasar la materia, lo que sea, pues creo que construyen una narrativa interna de no, pues soy tonto, soy incapaz, no puedo, no, o sea, como que es increíble lo mucho que las personas que reprueban, que se van a todos los extraordinarios, que no terminan la prepa, que desertan, que etcétera, etcétera, es banda neurodivergente que nunca tuvo una atención adecuada y que nunca nadie le dijo, oye, tú aprendes distinto, oye, vamos a adaptarnos, ¿no? Y eso repercute en la calidad de vida, y eso repercute en la posibilidad de empleabilidad, ¿no? O sea, digamos que es la pequeña bola de nieve que eventualmente se vuelve en algo grande, pero sí es una cosa como muy, muy problemática, seas de los que de plano nunca logran adaptarse y siempre es rechazado por el sistema, o de quienes sí logran adaptarse, pero a un enormísimo costo en salud mental, ¿no? Y al inicio decías mucho esto, como en qué medida cuando un espacio no es seguro para una persona neurodivergente, tampoco es para el resto, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que a mí me gusta mucho al trabajar en educación tiene que ver con esto de ¿por qué va a ser seguro? ¿Por qué va a ser un espacio de aprendizaje, un lugar donde tienes que escuchar 3, 4 horas a la misma persona, ¿no? Donde no participas, donde no levantas la voz, donde no juegas con el resto, donde no hay afectos, donde no hay emociones, ¿no? Entonces creo que la educación neurodivergente es eso, muy disonante con lo que estamos pidiendo, ¿no?
Sí. Adriana, ahora vámonos a otro mundo, igual de complicado, y que según los datos internacionales, que porque tampoco en México tenemos el dato preciso de la gravedad del problema, y ahí es uno de los retos a futuro, es cómo estamos empleadas, empleados, empleades las personas neurodivergentes. Al menos en un sentido internacional, se cree que 8 de cada 10 personas neurodivergentes o no están empleadas o están pauperizadas en su empleo. Y las otras dos tampoco es que estén en las mejores condiciones. Puede que tengan el empleo, pero no la seguridad social. O puede que no estén en una posición que implique poder, ¿no? Entonces también es un punto importante. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Creo que es un reflejo de lo que pasa en la escuela. Porque, bueno, número uno, para empezar, el que logró terminar una carrera. Y luego el que logró titularse, porque la titulación es otro rollo completamente, porque esto de que la tesis, el trámite, que no sé qué tantas cosas, entonces, ok, ya terminaste la carrera, ahora logra titularte, es como otro gran reto, bueno, ya, lo lograste, ¿no? Y ahora vas al mundo laboral y desde la entrevista ya tienes un problema porque no está adaptado a personas neurodivergentes, volvemos a caer en temas de normativas, en pruebas rarísimas que más allá de qué respondo, ni siquiera estoy entendiendo la pregunta, y entonces a veces es muy difícil pasar esas pruebas. Entonces vamos a suponer que por lo que sea ya conseguiste el trabajo, es lo mismo, hay una demanda social, más allá de lo laboral, hay una demanda social que, bueno, no sé si tiene justificación o no, para mí no la tiene, tal vez en un universo paralelo sí tiene justificación la demanda social que te implica los trabajos, pero es verdad que si no cumples esa demanda social, similar a la escuela, si no cumples la demanda social, se te empieza como a discriminar. Entonces, para mí es como repetir la escuela, pero versión adulto para conseguir dinero. Para mí es horrible. Y vienen las narrativas que estaba reproduciendo y mencionando hace un momento, ¿no? De, si no te opinas en el trabajo, no, la crisis mayor que hay, ¿no? Puedes terminar todos los trabajos, pero eso ya se pone como la circunstancia difícil. Si no sigues un código de vestimenta, también ahí se pone la clave política. Si trabajas mucho, te sobreexplotan porque como neurodivergente tienes la necesidad de mostrar, al menos en esta carga emocional, que puedes como el resto de compañeras y de compañeros, ¿no? Y si quieres una licencia médica, en México todavía es muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones y de barreras, pero no quiero que nos quedemos con ello. Quiero que, como el programa se llama Mis Derechos Me Acompañan, vamos a hablar ahora de movilizaciones. ¿Qué están haciendo los movimientos, los colectivos, las colectivas, las organizaciones neurodivergentes en México? Y aquí viene un punto crucial, porque si nos ponemos a pensar un poco en otro tipo de movimientos, el movimiento indígena, el movimiento afro, el movimiento de las sexodivergencias, uno podría decir, ay, no, pues el neurodivergente está chiquitito, en pañales, y no es así. En realidad se ha hecho un montón, pero no está igual de visibilizado, y también tiene que ver con las políticas, ¿no? Finalmente todo el mundo ubica a junio como el mes del orgullo, pero pocas personas conocen que julio también es el mes del orgullo. El orgullo DISCA, el orgullo desde las neurodivergencias, ¿no? ¿Qué están haciendo las movilizaciones y qué están haciendo ustedes? Cuéntenos, háganos el compartir de qué están haciendo desde sus posiciones para compartir y acompañar a otras personas. ¿Quién quiere empezar en este bloque? Bueno, pues este año estuvimos hablando de un poco de esta situación de las personas de la diversidad sexogenérica y la neurodiversidad, y pues es un tema que está ahorita pues muy presente porque habemos muchísimas personas dentro de la población LGBT que necesitamos primero pues atención en temas de salud mental, ¿no? Obviamente toda la población está muy necesitada y estamos muy conscientes desde la pandemia, pero en especial las personas de la población LGBTIQNB+, necesitamos mucha atención en temas de salud mental. Y en una asociación en la que estoy, que es Musas de Metal, nos dedicamos también a hacer informes sombra para presentar de la necesidad de dar atención mental a todas las personas, sobre todo a las personas que se relacionan con mujeres, ¿no? Y creo que al sistema le gustan mucho las cifras y la onda es que no hay los parámetros para medir a nuestras poblaciones. Eso estuvimos hablando en ese informe sombra, de que necesitamos estudiar más nuestras poblaciones, ¿no? Si eso es lo que les interesa, ¿no? Y qué importante que lo menciones, porque muchas veces hay como una noción de el Estado ya tiene toda la información, ¿no? La estadística. Y ahí la cuestión de la estadística neurodivergente en este país
no existe todavía. No sabemos la gravedad del problema. Y qué importante es que justamente las organizaciones sociales, las colectivas, están haciendo una chamba importantísima, que es trasladar toda la cuestión de derechos humanos a una forma crítica de procesar toda esta información. Sí. Exactamente. Maine, cuéntanos, ¿qué están haciendo desde donde estás tú posicionada? Pues yo, tenemos en el Laboratorio Afectivo una comunidad muy bonita que se llama el Círculo Neurodivergente, que son personas autistas y con atención divergente, y pues básicamente hacemos encuentros, cada mes subimos nueva información, audiocursos, clases en vivo, se basa más bien en aprender a entender nuestros neurotipos desde un lugar no patologizante y un espacio de colectividad para discutir las problemáticas que vivimos y tener interlocución, pero también tener como un acompañamiento de pares que nos permita pues tener una información mayor, poder ejercer mejor nuestros derechos como pacientes, porque mucha gente también está en espacios psiquiátricos, en espacios médicos. Y para mí, como profesionista de la salud mental, creo que lo más importante, ya lo que también hago mucho, es estar como juntándome con especialistas, ¿no? Y abogando mucho, y yendo a espacios educativos para decir, tenemos que parar con el modelo médico. O sea, esto nos está hundiendo, ¿no? Porque creo que mucha gente es como, no, lo que necesitamos, las personas neurodivergentes, justo es como, más acceso a psiquiatras, digo, puta, o sea, eso, o sea, sí, o sea, es bueno, por supuesto, que te puedan decir, oye, tu neurotipo va más por acá, ¿no? Pero eso no es lo que pasa en un espacio de atención médica, ¿no? Entonces es como, híjole, abogamos por ese espacio que ha violentado a tantos de nosotros, o de entrada decimos tenemos que construirlo desde otro lado. Y en el Círculo Neurodivergente un poco es a lo que apostamos, ¿no? A la falta de un sistema grande que vaya a tratarnos desde ese paradigma de la neurodiversidad, pues nosotros tenemos que estar informados en ese paradigma y también acercar a otra banda neurodivergente acá para poder colectivizar experiencias y también para poder decir como, me pasó esto, y decir como, pues no, a mí también, ¿no? O sea, creo que las violencias que hemos vivido por ser neurodivergentes, las hemos vivido todas de distintas formas y cuando estás sola de pronto sí crees que hay algo raro, malo en ti, ¿no? Entonces es un poco esa la resistencia a decir como, no, lo siento y plantarte de cómo vamos a abordarlo desde otro lugar. Y fíjense, antes de darle paso a Adriana para también que nos dé su respuesta, que parte de este formato pues de dialogar es que podamos platicar así, ¿no? Y justo nos ha dado oportunidad de hablar de cosas que en otros momentos se nos hubiera cortado. Entonces todavía tenemos un tiempo suficiente. Quisiéramos pasar horas y horas, obviamente, pero es la primera parte de muchas cosas que espero que podamos hacer desde las neurodivergencias. Y aquí hay un punto trascendental que al menos ustedes los que comenzaron ya nos compartieron, de la situación de la soledad y la situación de cómo vivimos en un sistema que procesa que nuestra existencia ya es inválida. Acá en la cuestión de la famosa estadística, hay una estadística un poco amañada, un poco ahí como de, pues bueno, hay que verla con otros ojos, de la esperanza de vida, ¿no? Y es bien interesante que la esperanza de vida trans y la esperanza de vida neurodivergente es muy baja. Se acerca a los 35 en promedio, más o menos, dependiendo del contexto del país, pero nos dice algo alarmante. 35 años en una sociedad donde ya se están llegando a los 70, los 80 años, es que está pasando algo. ¿Tú qué opinas, Adriana? ¿Cómo está la movilización? ¿Cómo está esta rebeldía? Porque igual ahorita en unos minutitos que nos da oportunidad, vamos a hablar que no todo el mundo estamos jalando para el mismo lugar. Mientras ustedes están movilizando a un lado crítico, también hay otros movimientos ahí medio azules que jalan por otro lado. Sí, bueno, en comunidad autista lo que se busca es empoderar a las personas autistas desde la primera persona. Es buscar espacios y como reclamar los espacios que nos pertenecen, ¿no? Cuando se va a hablar de autismo, que hablemos las personas autistas, que se nos escuche, que dejemos a un lado los libros que se escribieron hace años, quién sabe quién los escribió, que se escuche realmente cómo se vive y también a través de nuestras voces empoderar a las familias de las infancias autistas, decirles sí hay recursos, pero te podemos también apoyar nosotros, también nosotros te podemos dar una perspectiva, comentarte cómo vivimos, las opciones que hemos encontrado, las soluciones que incluso nos hemos inventado para que las infancias crezcan también diferente a como, al menos como a mí me tocó crecer, ¿no? Bajo
como tantas etiquetas y tantos miedos y tantas opresiones, que crezcan más libres. Importantísimo la cuestión de la libertad, ¿no? Porque también lo que decían hace un momento, cuando le dicen a mamá, papá, la persona tutora, tu niño, tu niña es neurodivergente, hay una crisis emocional, y luego hay entre nosotros, los círculos neurodivergentes, esta frase de el acompañamiento no es a la persona neurodivergente luego el más difícil, sino a la persona familiar, ¿no? Porque entra en una crisis de ¿qué voy a hacer? Si en todos lados me dicen que no va a llegar a hacer nada, y cuando les dices, tu niño, tu niña, a los 14, 15 o menos, va a empezar a vivir una sexualidad activa, haciendo neurodivergente, entra en una crisis de ¿cómo es posible? Si allá el doctor me dijo que no va a tener sexualidad el niño, ¿no? Entonces entran en estas contenciones. Ahora bien, ya hablaron de las movilizaciones, pero ¿qué está pasando en México? ¿Hay algún tipo de movimiento, de esfuerzo, que en lugar de abonar por estas luchas críticas, estas luchas políticas, estén sosteniendo mucho de este sistema? ¿Qué nos pueden contar un poquito? Yo tema de salud. Yo procuro no enterarme por salud mental. Yo procuro no enterarme, pero sí. No, o sea, creo que el modelo médico. O sea, obviamente no es que salgan así con pancartas de mueran neurodivergentes. O sea, pero eso, o sea, de que... O sea, pero un poco indirectamente, pues sí, ¿no? O sea, también tenemos como un montón de problemas en este país que indirectamente son problemas de discriminación neurodivergente y de falta de atención a la neurodivergencia. El problema de la violencia que ocurre en los centros penitenciarios y las personas que están privadas de su libertad es un problema neurodivergente porque las cárceles son para pobres y neurodivergentes. El problema de personas en situación de calle es un problema neurodivergente porque la mayor parte de las personas en situación de calle son personas neurodivergentes y terminan en situación de calle por un tema neurodivergente, ¿no? Que tengamos un sistema de protección social amarrado al trabajo, ¿no? O sea, que tú puedas estar protegida por IMSS, ISSSTE, incluso seguro privado, etcétera, tener un fondo de vivienda amarrado a un trabajo que de por sí es una cosa difícil para acceder a la banda neurodivergente, pues es una violencia muy fuerte, ¿no? O sea, porque al final, o sea, ¿cuánto se le va a la banda neurodivergente en medicamento psiquiátrico al mes? O sea, yo tengo gente en el círculo neurodivergente que paga más de eso que de renta, que paga más de eso que de colegiaturas, que paga más... Y es una cosa que es como no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de trabajar, pero el trabajo me está matando. Pero no, o sea, entonces creo que más que tener un movimiento así per se, que, o al menos que yo haya identificado como en contra activa de las personas neurodivergentes, creo que los grandes sistemas como que sostienen la vida en este país, pero creo que también en todos los demás, están en contra de personas neurodivergentes, y creo que la falta de detección de el cruce de la neurodivergencia y todo lo demás, pues es un poco lo que tiene la banda en un lugar muy precario, ¿no? Entonces, como movilización creo que no, pero la falta de movilización de la gente que sí está a cargo de esos espacios y de que ve claramente que las personas en esos espacios son primariamente personas neurodivergentes, pues sí, o sea, mata mucho y sigue mermando mucho la calidad de vida. Fíjense que hace unos años con el CONAPRED comenzó a estudiar un poquito las narrativas de odio. Las primeras que aparecían eran las que se dicen en contra de las mujeres, sobre todo las mujeres movilizadas, ¿no? Las primerísimas que salieron fueron narrativas en contra de colectivas y movimientos feministas, seguramente ubican un montón de ellos, ¿no? Después empezamos a detectar muy frecuentemente aquellas en contra de las personas sexodivergentes. Aparecieron aquellas en contra de las personas migrantes con las caravanas que se dieron en los últimos 5 años, poco a poco a las personas racializadas, especialmente personas indígenas, personas afro. Obviamente las narrativas de odio en contra de las corporalidades diversas son hiperabundantes. Y yo cuando recibí mi detección empecé a preguntarme, ¿y cómo nos está pasando a las personas neurodivergentes y personas con discapacidad? ¿Estamos en la misma posición? Y dije, no, pues no creo que, no, yo no he visto. Y ya cuando empecé a buscar activamente, aparecen en todos lados, ¿no? Desde cuestiones de burla sobre nuestras corporalidades, desde cuestiones sobre nuestro comportamiento, cuestiones que abiertamente hablaban de, pues, ¿por qué vamos a invertir en esta colectiva, no? Si no son personas productivas, son personas enfermas, hasta narrativas mucho más ofensivas que decían, híjole, las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿cómo les vamos a dar un espacio, no? Porque son ultra perversas y son ultra espantosas y son ultra... Y entonces uno llega a conmocionarse porque pasa de una narrativa de meramente ahí son angelitos y buena onda a una narrativa de que casi somos un peligro público constante, ¿no? Entonces me parece bien importante cómo empiezan a alertar diferentes posiciones.
Aquí en nuestra parte de atrás del foro tenemos nuestra bandera neurodivergente. Importantísimo que todo el mundo que nos esté viendo se familiarice cada vez más con ella, el infinito multicolor. Hay muchísimos símbolos, pero en gran medida esta nos potencia más por la cuestión que acaban de acompañarnos las panelistas, que tiene que ver mucho con el valor crítico, la posición política, la primera persona. Se nos está acabando el tiempo, pero todavía nos da oportunidad de un bloque más, cierres con ustedes. Y vamos a ir cerrando con un bloque que tiene que ver mucho con la cuestión del acompañamiento, ¿no? De la vida. Entonces, fíjense que parte de las dificultades que presentamos las personas neurodivergentes tiene que ver, como dice Mainé, un sistema de salud que no siempre nos acompaña, y como las famosas marchas nos dicen, o los gritos que muchas veces nos escuchamos, a veces nos cuidan más nuestras amigas, nuestros amigos, nuestras amigas, que otras estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes recomendarían a personas familiares, a personas educadoras, a personas que están ya comenzando a cruzar el paradigma neurodivergente, pero todavía no tienen los insumos, las herramientas suficientes para dar ese paso complicado? ¿Qué le recomiendan a esta gente que ya está tentándose de acompañar con derechos humanos, pero todavía no cuentan con los insumos? Yo creo que sí es importante que se acerquen a la comunidad neurodivergente para que se quiten todos estos mitos y historias que hay alrededor de las neurodivergencias, ¿no? Que se acerquen, que ahorita con las redes sociales pues está padrísimo, porque puedes acceder a muchos perfiles de diferentes personas, diferentes tipos de personas, diferentes países, y puedes ver muchas perspectivas, porque claro que entre la comunidad neurodivergente no somos iguales. Entonces creo que está padre acercarte y ver cómo es en realidad. Y también te puedes acercar a la comunidad neurodivergente a pedir un consejo. Por ejemplo, los que estamos en redes sociales, ahí estamos, puedes preguntar algo. Sí, muchas veces la detección de uno cuando es persona adulta es como porque les pregunto a ustedes, como de, oye, ¿a dónde me acerco? Sí. ¿Dónde puedo recibir una detección? Porque también eso es otro tema complicado, de la detección es cara. Sí. Ajá, y una detección profesional con enfoque de neurodivergencia, híjole, Sí, es muy difícil todavía de encontrar, ¿no? Entonces también es como el primer punto que es ahí en la agenda pública para todo el funcionario público del futuro que está escuchando aquí a nuestras panelistas. ¿Qué nos pueden decir, Joa, Mainé? ¿Por dónde está el acompañamiento, la agenda del futuro? Ay, creo que hay que aprender a escuchar y hay que aprender a permitir que la otra persona aparezca en sus propios términos, desde sus propios dolores, desde sus propias prioridades, y ese es todo un tema que hay que trabajar, como dices tú, para las personas que están alrededor de la persona neurodivergente. Creo que hay que dejar de responsabilidad también a las personas neurodivergentes de que se nos entienda y de que estemos educando. Creo que hay que responsabilizar al entorno para que también puedan hacerse cargo de ese proceso propio, para permitir que la diferencia aparezca, para permitir que la incomodidad nos transforme, para permitir que todo aquello que nos parece raro y diferente lo podamos ver desde otros lugares, ¿no? Se escucha, ¿no? Alguna vez comentábamos en espacios de mesas de trabajo de, híjole, es que ¿por qué van a escuchar a las personas neurodivergentes si hay especialistas de eso, ¿no? ¿Y qué pasa con la persona especialista neurodivergente? Que cada vez hay más. ¿Qué pasa con todas esas personas neurodivergentes que por su propia vivencia ya son expertas en su propia vida, ¿no? Hay una cuestión de escucha que no se quiere hacer por estas dinámicas de poder que bien observas. Sí. ¿Mainé? O sea, creo que tiene que ver, antes que otra cosa, o sea, porque creo que de pronto la gente se centra mucho en cómo hago esta intervención hacia afuera, ¿no? O sea, cómo hago, pero la verdad es que tiene mucho que ver con una introspección, más que otra. Antes de ir y conectar y decir, oye, persona neurodivergente, o sea, es como, a ver, o sea, ¿cuál fue mi información? O sea, no, o sea, como creo que en mi caso, o sea, como que soy persona neurodivergente, pero también soy una persona educada en el modelo médico de salud mental, ¿no? Y creo que tuve que confrontarme con muchas ideas, ¿no? O sea, ¿qué es para mí la expertise, por ejemplo? Existe la expertise académica, la expertise por formación institucionalizada y existe la expertise de vida, ¿no? Y ambas son iguales y tienen que ir en paralelo, porque si no están incompletas,
¿no? O sea, Claro. y entonces es eso, pero ¿cómo me posiciono yo como profesionista sabiendo que no soy la experta? Creo que una cosa que pasa mucho como profesionista de la salud mental es que te educan como la persona que tiene el poder en el espacio terapéutico, en el espacio clínico, y lo tienes, porque es tu espacio, ¿no? O sea, es mi consultorio, es mi hospital, es mi lo que sea, y de pronto eso, o sea, como revisar tu propia relación con el poder, al menos para mí como profesionista fue de las cosas más revolucionarias que hice, porque a partir de ahí me di cuenta de qué cosas me iba a costar más trabajo hacer, y eso no tenía que ver con las personas enfrente de mí, tenía que ver conmigo, ¿no? Y creo que también cuestionar mucho las ideas de lo bueno, lo malo, lo adecuado, lo normal, lo no normal, lo anormal, lo enfermo, lo sano, o sea, como que siempre en los espacios de formación que yo hago, lo primero que hacemos es eso, o sea, ¿qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Nos sirve ese concepto? ¿A alguien le sirve? A mí no. A mí desde hace mucho que no me sirve saber quién está sano y quién está enfermo. O sea, o qué está bien o qué está mal. Es como, a ver, ¿cómo acompaño desde un lugar en el que la persona auténticamente se siente acompañada? Nadie se siente acompañado desde la inseguridad. Nadie se siente acompañado desde el juicio. Nadie se siente acompañado desde la no escucha. ¿No? Entonces, es eso. O sea, creo que tiene que ver menos con estar llenes de teoría, que creo que muchos especialistas es lo que quieren, como, ¿pero a dónde voy? ¿Pero qué estudio? ¿Pero qué hago? Es como, de verdad, hace mucha más diferencia una persona que sea auténticamente muy empática y que escuche, a una persona que tenga 4 doctorados y que no sepa hacer eso, ¿no? Exacto. Entonces, es eso, o sea, pregúntate, ¿las personas que tienes enfrente pueden existir plenamente siendo ellas enfrente de ti? Independientemente si tú eres profesionista, amigo, padre, lo que sea, ¿no? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué te cuesta trabajo a ti dar en ese espacio? Porque también se vale decir, ahorita no puedo ofrecer seguridad porque tengo un juicio muy fuerte hacia esto. Claro. Es totalmente válido, ¿no? O sea, y creo que en el tratar de ser progres y decir, no, yo acá todo, no, hay veces que no puedes. Y que toca más bien decir, ahorita no toca acompañar, ahorita toca acompañarme en desaprender un prejuicio. Creo que eso para mí ha sido lo más revolucionario. Y con esto vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron aquí hablando, también a todo el equipo de CONAPRED que hace posible este programa. Mis derechos me acompañan. Es la posibilidad de abandonar la palabra normalidad. Yo creo que es como la invitación que engloba mucho todo lo que hemos hablado esta tarde. Agradecemos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Gobernación por abrir estos espacios que nos permiten escuchar directamente de los actores, de las movilizaciones, de la gente que está luchando cotidianamente por generar los derechos humanos de todas, todos y de todes. Finalmente, antes de despedirnos, ¿en dónde las podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver su trabajo? ¿Qué nos quieren contar un poquito? En @laboratorio_afectivo en Instagram y en TikTok. Ahí nos vemos, compartimos cosas, compartimos contenido, sabiduría, tejemos aprendizaje colectivo y únanse al Círculo Neurodivergente, círculoneurodivергente.com. Gracias, Mayne. Bueno, ahí me encuentran en @nosotros en el espectro, en todas las redes sociales y también Fundación Comunidad Autista, ahí nos encontramos. Gracias, Adriana. Pues a mí pueden encontrarme en Instagram como Joasil Pantoja para ver lo que hago. Sin embargo, si lo que quieren es acompañamiento y quieren acercarse a comunidad de personas de la diversidad sexual, de mujeres y de personas con vulva y hablar de diferentes temas, pues les aconsejo que se acerquen a Musas de Metal y pues aquí estamos. Gracias, Joan. Y gracias a cada una de ustedes por todo el trabajo de acompañamiento que hacen, también el acompañamiento que hacen otras activistas, otras personas que han hecho que esta lucha esté aquí hasta donde se ha logrado. Y pues nada más cerrar recordando, esta generación es una generación de personas neurodivergentes orgullosas de serlo. Sin embargo, todavía hay un montón de riesgos allá afuera, hay un montón de discriminaciones y violencias que hay que enfrentar. Esta empatía, esta escucha y estas narrativas van a confrontar todo ese odio que todavía pervive en la sociedad. Muchas gracias por todo y espero que nos sigan bien en los siguientes programas que también van a traer otros debates muy interesantes de otros grupos históricamente discriminados. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.